Golpeó a su esposa grávida. Ella cayó, protegiendo al bebé. Pero el abogado que él mismo contrató congeló toda su fortuna. El sol nacía lento sobre la Ciudad de México, tiñendo los cristales del penthouse de los del Valle con un reflejo dorado que ocultaba la podredumbre interior. Allí, entre muebles de diseño, alfombras importadas y el perfume caro del poder, vivía Sofía, una mujer de 30 años, de piel suave y mirada cansada. Estaba embarazada de 7 meses, y aunque su vientre crecía lleno de vida, su corazón se marchitaba un poco más cada día. El aire del apartamento siempre olía a silencio, a ese silencio tenso que precede a una tormenta. Sofía se levantó despacio del sillón donde dormía. Desde la puerta del despacho escuchó la voz grave de su marido, Rodrigo del Valle, un empresario joven, arrogante y tan calculador como encantador. Sí, mi amor. Esta noche, Sofía se va al médico. Te veré en el hotel. Sofía no necesitó oír más. El teléfono cayó de su mano, pero no hizo ruido. Solo el corazón, ese músculo traidor, se estremeció como si la vida le hubiera dado un golpe seco en el pecho. No lloró, no gritó. Se quedó quieta, con una mano sobre el vientre, sintiendo al bebé moverse, recordándole que debía ser fuerte. Rodrigo era todo lo que la sociedad aplaudía, apuesto, seguro, exitoso. Pero en casa era otro. Las palabras dulces se habían transformado en órdenes. Las caricias, en control. A veces su silencio era peor que un grito. Otras veces, un grito era solo el preludio de algo más oscuro. Esa mañana, mientras él colgaba el teléfono, Sofía recordó la promesa que le había hecho cuando se casaron. Nunca te faltará nada, mi amor. Eres mi suerte. Y ahora entendía que había sido una verdad a medias. No le faltaba nada, excepto dignidad, libertad y amor. Miró por la ventana. Desde allá arriba, el mundo parecía pequeño. Pero ella se sentía aún más diminuta, atrapada en una jaula de cristal brillante, donde las apariencias valían más que la verdad. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de ella se quebró en silencio, y cuando una mujer se rompe, el miedo empieza a transformarse en fuego. Esa tarde la casa parecía un museo. Sofía había preparado la mesa como de costumbre. Los cubiertos alineados con precisión obsesiva, las velas encendidas, el vino decantado. Rodrigo llegó con su sonrisa de siempre, la que usaba para las cámaras y las reuniones. Pero en su camisa había un aroma distinto, un perfume floral que no era el suyo. ¿Estuviste en el club?, preguntó ella con suavidad. Sí, reunión con inversores, respondió él sin mirarla. Sofía asintió, fingiendo creerle. Pero esa noche, mientras cenaban, notó cada detalle, la forma en que evitaba su mirada, la impaciencia con que movía el tenedor, la ansiedad por mirar el reloj. Ella solo sonrió, con una calma que lo descolocó. Rodrigo, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te hace feliz? Del éxito. ¿Lograr lo que me propongo, aunque eso signifique destruir lo que ya tienes? Él frunció el ceño. No empieces con tus dramas, Sofía. No estás bien. Esas hormonas te hacen decir tonterías. Ella bajó la mirada, pero dentro de sí algo se encendió. No era rabia, era claridad. Cuando Rodrigo se durmió, Sofía revisó su teléfono. Fotos, reservas de hoteles, mensajes con una tal Camila Rivas. Leyó uno que la dejó sin aire. Cuando nazca el bebé, la dejaré. No soporto verla más. Las lágrimas le cayeron sin permiso, pero no lloró por amor. Lloró por la humillación, por haber creído que la ternura podía salvar a un hombre podrido por dentro. A la mañana siguiente, fue a ver a Valeria Márquez, su amiga de la universidad. Ahora abogada de familia, Valeria escuchó todo en silencio, su mirada aguda evaluando cada palabra. Sofía, tienes que protegerte y proteger a tu hijo. Este tipo de hombres creen que pueden aplastarlo todo, pero tienen un punto débil, su dinero. Sofía la miró confundida. ¿Qué quieres decir?
Si lo enfrentamos directamente te destrozará, pero si lo hacemos legalmente con estrategia, podrías verlo caer desde su propia torre de oro. Sofía apretó las manos sobre su vientre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Los días siguientes, Sofía vivió en modo silencioso. Despertaba con la sonrisa falsa de siempre. Preparaba el desayuno. Lo acompañaba a eventos sociales. Posaba para fotos fingiendo amor. Rodrigo no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado planeando su nueva vida con Camila. Pero Sofía ya no era la misma. Cada palabra, cada movimiento era parte de un plan. Con ayuda de Valeria, empezó a investigar los negocios de su esposo. Descubrieron transferencias a cuentas extranjeras, movimientos irregulares, e incluso una escritura a nombre de Camila Rodrigo no solo la engañaba, planeaba dejarla en la calle antes del parto. Es un fraude patrimonial, dijo Valeria revisando los papeles. ¿Podemos detenerlo? Sí, pero necesitamos pruebas sólidas y, sobre todo, tiempo. Sofía asentía, mordiéndose los labios. El bebé se movía con fuerza dentro de ella, como si percibiera la tensión de su madre. A veces lloraba en silencio, otras se sorprendía al descubrir que podía mirar a Rodrigo sin temblar. Una noche, mientras él hablaba por teléfono en el balcón, ella se acercó. Él se giró, irritado. ¿Qué haces despierta? No puedo dormir. El bebé se mueve mucho. Entonces vete al cuarto. No molestes. Sofía lo observó con serenidad. Solo recuerda, Rodrigo, nada queda oculto para siempre. Él soltó una risa corta y amarga. Ahora hablas como una profeta. Mejor preocúpate por ti. No quiero dramas. Esa misma noche, Valeria presentó discretamente ante el juzgado una medida de congelamiento preventivo de todas las cuentas de Rodrigo del Valle. El argumento: movimientos sospechosos que podían perjudicar a la esposa embarazada y a su futuro hijo. Nadie, ni siquiera Rodrigo, imaginaba el efecto devastador que eso tendría. Sofía durmió esa noche con una calma nueva. Era el silencio antes del verdadero ruido, y lo que estaba por venir haría temblar el mundo de los del Valle. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Rodrigo se preparaba para una reunión importante, ajustando su corbata frente al espejo. Sofía lo observaba desde la puerta, su vientre prominente marcando la distancia entre ellos. El sol entraba por los ventanales, pero en esa casa la luz ya no tenía poder. De pronto sonó su teléfono. Rodrigo respondió con impaciencia, y su expresión cambió de inmediato. Frunció el ceño, caminó hacia su escritorio, revisó el computador. El color se le fue del rostro. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué mis cuentas están bloqueadas?, murmuró apretando los dientes. Debe ser un error del banco, respondió Sofía con una calma ensayada. No me mientas. La voz de Rodrigo tronó por el penthouse, tomó su chaqueta y salió, furioso. Sofía lo vio irse sin moverse. Sabía que en ese instante su plan había comenzado a funcionar. Horas más tarde, Valeria le envió un mensaje corto. Medida aprobada. Todo congelado. No puede mover un peso sin autorización judicial. Sofía respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era alivio. Por primera vez, Rodrigo no tenía el control. Sin embargo, él no tardó en regresar. Entró al departamento como una tormenta. Su mirada era fuego. ¿Fuiste tú? No sé de qué hablas. Maldita sea, Sofía. Golpeó la mesa. Todo está bloqueado. Mis inversiones, mis propiedades, mi dinero. ¿Qué hiciste? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Solo protegí a mi hijo. Rodrigo se acercó, amenazante. ¿Tu hijo? Ese niño me pertenece tanto como a ti. Y si crees que vas a arruinarme, te equivocas. El silencio posterior fue espeso. Sofía dio un paso atrás. Lo conocía. Sabía que ese tono precedía a lo peor. Y no se equivocó. Rodrigo levantó la mano y, con una violencia fría, la empujó. Sofía cayó al suelo, con las manos sobre su vientre, protegiendo al bebé. El dolor físico fue inmediato, pero el emocional
El emocional la atravesó como un cuchillo. Camila, la amante, estaba allí. Había ido a buscarlo minutos antes y presenció todo. Su rostro pasó del asombro al miedo. Rodrigo. ¿Estás loco? Tú cállate. Esto es culpa de ella. Sofía con dificultad se levantó, sangraba. No me toques. Nunca más. Tomó su bolso, su teléfono y salió tambaleando. El ascensor pareció interminable. Cada segundo era un eco de su respiración entrecortada. Cuando llegó al hospital, los médicos la atendieron de inmediato. El bebé estaba vivo, pero el alma de Sofía estaba hecha pedazos. El hospital olía a desinfectante y miedo. Sofía yacía en la cama, conectada a un monitor que marcaba los latidos del bebé. Su mirada se perdía en el techo blanco. A su lado, Valeria sostenía su mano. Está estable, Sofía, pero no puedes volver a esa casa. No tengo dónde ir. Yo me encargo. No estás sola. Sofía cerró los ojos. Cada respiración dolía, no solo por el golpe, sino por la humillación de haber sido testigo de su propia ruina emocional frente a la amante de su esposo. No podía borrar la escena de su mente. Rodrigo, el hombre que juró protegerla, viéndola caer sin un ápice de remordimiento. Mientras tanto, afuera, Rodrigo trataba desesperadamente de contactar a su abogado personal, Germán Ruiz, un hombre calculador, discreto y con una reputación impecable. Germán, necesito que arregles esto. Mis cuentas están congeladas. No puedo acceder a nada. Ya lo sé. He revisado el expediente. La medida fue interpuesta por la doctora Márquez. Hay una investigación abierta por fraude y violencia doméstica. ¿Qué dices? Esa mujer está loca. Yo soy la víctima. Germán guardó silencio unos segundos. Rodrigo, te advertí que tu comportamiento podía tener consecuencias. No puedo ayudarte esta vez. ¿Qué? Tengo principios y lo que hiciste va contra todo lo que represento. Mi deber es con la ley, no con tus caprichos. Rodrigo apretó el teléfono con rabia, arrojándolo contra la pared. Por primera vez sintió que el poder se le escapaba entre los dedos. Días después, los medios comenzaron a enterarse. Un empresario acusado de violencia doméstica. Una esposa embarazada hospitalizada. Cuentas bloqueadas. El escándalo estalló como dinamita. Sofía, aún débil, observaba las noticias desde la cama. No quería venganza, solo paz. Pero cuando escuchó al presentador decir el nombre de Rodrigo, algo dentro de ella se liberó. No necesitaba destruirlo. Él lo estaba haciendo solo. La lluvia golpeaba el vidrio del hospital con una cadencia triste. Sofía observaba las gotas deslizarse lentamente, como si cada una arrastrara un pedazo de su antigua vida. En el televisor el rostro de Rodrigo aparecía una y otra vez. Titulares, programas de opinión, periodistas sedientos de escándalo. Empresario acusado de fraude y violencia doméstica. Las palabras se repetían, frías, impacables, como un eco que no cesaba. Valeria entró a la habitación con una bandeja de comida que Sofía apenas miró. «Tienes que comer algo», dijo ella, dejando la bandeja sobre la mesa. «No tengo hambre». Sofía habló sin apartar la vista del noticiero. «No puedes vivir solo de tristeza, Sofía, no tú». Sofía sonrió con amargura. «¿Y qué otra cosa me queda? Perdí mi casa, mi nombre, mi dignidad». Valeria se sentó junto a ella tomándole la mano. «No perdiste nada, amiga. Te quitaron lo que no valía, lo que no era amor, lo que solo era control». Sofía bajó la mirada. El bebé se movió en su vientre, recordándole por qué debía seguir. Pasaron los días. Los médicos la dieron de alta con instrucciones claras. Reposo absoluto, nada de estrés. Pero el verdadero descanso aún estaba lejos. Valeria insistió en que se quedara en su departamento, un lugar pequeño, cálido, lleno de plantas y olor a café recién hecho. Allí, Sofía empezó a sanar lentamente. Sin embargo, cada vez que tomaba su teléfono, las notificaciones la asaltaban. Mensajes de desconocidos, periodistas.
incluso amenazas de los socios de Rodrigo. El mundo se había enterado, pero nadie sabía la historia completa. Una noche, mientras Valeria dormía, Sofía recibió una llamada desconocida. Dudó en contestar, pero lo hizo. Sofía Ramírez. Una voz masculina, firme pero amable, resonó al otro lado. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Germán Ruiz. El abogado de Rodrigo. Sofía sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué quiere? Si es para defenderlo, no me interesa escuchar nada. No, señora, respondió Germán con calma. Ya no soy su abogado. Estoy colaborando con la fiscalía y necesito hablar con usted para protegerla. El silencio se hizo pesado. Sofía apretó el teléfono. ¿Protegerme? ¿De qué? Rodrigo está desesperado. Ha intentado mover dinero, contactar a jueces y funcionarios, pero sus cuentas están congeladas y eso lo ha vuelto impredecible. Usted y su hijo podrían estar en peligro. Sofía se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. ¿Y qué puedo hacer? Dejar de esconderse y contar todo. Con su testimonio podemos asegurarnos de que nunca vuelva a acercarse. Las palabras de Germán se quedaron grabadas en su mente durante toda la noche. Entre el miedo y la fuerza, algo empezó a crecer dentro de ella. Ya no podía seguir huyendo. Era hora de enfrentarlo. Al día siguiente, Valeria la encontró sentada frente al espejo, cepillando su cabello con calma. ¿A dónde vas?, preguntó alarmada. A terminar lo que él empezó, respondió Sofía sin dudar. Sofía, estás loca. No puedes enfrentarte a él en este estado. No voy sola. Tomó su bolso, donde guardaba una carpeta con documentos y fotografías. Germán me acompañará. Valeria quiso detenerla, pero en los ojos de Sofía había una determinación que no había visto nunca. Era una mirada tranquila, pero con fuego en el fondo. Horas después, Sofía entró al despacho del fiscal acompañada por Germán. El ambiente olía a papel viejo y a café. Los flashes de las cámaras afuera eran un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Firmó su declaración con una mano temblorosa, pero segura. Cada palabra escrita era una herida cerrándose. ¿Está lista para enfrentar el juicio mediático?, preguntó Germán mirándola con respeto. Ya sobreviví al verdadero infierno, contestó ella levantándose. Esto es solo la salida. Esa misma tarde, la fiscalía presentó los cargos formales contra Rodrigo: fraude, lavado de dinero, violencia doméstica agravada. Los noticieros estallaron con la noticia. Las cámaras lo mostraron llegando al tribunal con el rostro demacrado, el cabello despeinado y una furia contenida que no podía ocultar. Sofía lo vio desde la distancia, detrás de una ventana del edificio contiguo. Su corazón se estremeció. Había amado a ese hombre, había creído en él, y ahora lo observaba como un extraño. Aún así, sintió compasión. No por él, sino por la versión rota de sí misma que una vez lo necesitó. Esa noche, de vuelta en casa, Sofía escribió una carta. No para Rodrigo, sino para su hijo. Te prometo que tu madre no será una mujer asustada, que aprenderá a reír sin miedo, que entenderás lo que es la dignidad antes de conocer el dolor. Dobló la carta con cuidado, la guardó en una cajita junto a la primera ecografía y sonrió por primera vez en semanas. Sabía que lo peor estaba por venir: la prensa, el juicio, la exposición, pero también que ya no era víctima de nadie. El miedo se había convertido en su motor. Y mientras la lluvia volvía a golpear los vidrios, Sofía comprendió que la venganza más poderosa no era destruirlo, era seguir viviendo. El día del juicio amaneció gris. El cielo de la ciudad parecía pesado, cubierto por nubes que presagiaban tormenta. En la entrada del tribunal, una multitud se agolpaba con cámaras, micrófonos y pancartas. Algunos gritaban el nombre de Sofía con palabras de apoyo, otros solo esperaban ver el espectáculo del poderoso cayendo. Sofía llegó en silencio, acompañada de Germán y Valeria. Llevaba un vestido sencillo, color marfil, y el cabello recogido. No había rastro de maquillaje ni joyas. Su única preocupación era mantener la calma,
sentir las pequeñas pataditas en su vientre y recordar por qué estaba allí. ¿Estás segura de esto?, susurró Germán mientras avanzaban por el pasillo abarrotado. Sí, ya no hay miedo, Germán, solo verdad. Rodrigo llegó minutos después, escoltado por 2 oficiales. Su traje gris claro no lograba ocultar el temblor en sus manos ni el sudor en la frente. Las cámaras captaron cada paso, cada mirada. Intentó mantener la cabeza erguida, pero sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ella no apartó la mirada. No había odio ni lágrimas, solo una firmeza serena que lo desarmó por completo. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. El juez, un hombre de voz grave y expresión imperturbable, ordenó silencio. Las pruebas fueron presentadas una a una. Los registros bancarios, los mensajes agresivos, el informe médico del hospital. Cada palabra era como una piedra lanzada contra la fachada de poder que Rodrigo había construido durante años. El fiscal tomó la palabra. Señoría, lo que aquí se juzga no es solo un acto de violencia. Es un patrón de abuso, manipulación y control. La víctima, Sofía Ramírez, fue humillada, golpeada y puesta en riesgo junto a su hijo no nacido. Rodrigo se removió en su asiento, respirando con dificultad. ¡Mentiras! Todo esto son mentiras, gritó golpeando la mesa. El juez levantó la vista. Señor Salcedo, un estallido más y lo retiraré de la sala. Rodrigo se hundió en el asiento, apretando los puños. La cámara de televisión, transmitiendo en vivo, enfocó su rostro desencajado. La gente en casa lo vio no como un empresario exitoso, sino como un hombre roto, atrapado por su propia arrogancia. Sofía fue llamada al estrado. Caminó lentamente, sosteniendo su vientre. El murmullo del público cesó. Se sentó, respiró hondo y miró al juez. ¿Está lista para declarar?, preguntó el fiscal. Sí, su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso de su historia. Contó cómo comenzaron los insultos, cómo se volvió invisible en su propia casa, cómo aquella noche intentó defenderse y acabó en el suelo, protegiendo a su hijo. La sala entera escuchaba en silencio. Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Por primera vez no había abogados, ni poder, ni dinero que lo salvara. ¿Por qué no lo denunció antes?, preguntó el juez con tono neutral. Sofía pensó un segundo antes de responder, porque creía que el amor podía curar la violencia. Pero el amor no debe doler. Un silencio profundo llenó el lugar. La frase resonó más allá de las paredes. Se volvió titular, eco, bandera. Cuando la sesión terminó, el juez se retiró para deliberar. Afuera, las redes sociales ardían. El video del testimonio de Sofía se volvió viral en cuestión de horas. Miles de mujeres la llamaban valiente. Rodrigo, en cambio, quedó solo. Sus socios rompieron contratos, las empresas se desplomaron en la bolsa. Los bancos, siguiendo la orden judicial, bloquearon todo acceso a sus fondos. En cuestión de días, el hombre que una vez se creyó invencible se vio durmiendo en un hotel barato. Perseguido por la prensa y por su propia culpa, la sentencia se dictó una semana después. El juez habló con voz firme. Rodrigo Salcedo se le condena a 5 años de prisión efectiva por violencia doméstica agravada y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos empresariales o financieros. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo cerró los ojos, soltando un suspiro amargo. Sofía lo observó desde su asiento. No sonrió, solo respiró hondo, sintiendo una paz profunda, una ligereza que hacía mucho no conocía. Al salir del tribunal, los flashes la cegaron, pero ella no apartó la vista. «¿Tiene algo que decir, señora Ramírez?», gritó un periodista. Sofía se detuvo. «Sí, que ninguna mujer debería tener que sangrar para que la crean». Los aplausos estallaron entre la multitud. Valeria la abrazó entre lágrimas, mientras Germán observaba con una mezcla de orgullo y alivio. El cielo, antes gris, comenzaba a abrirse. Los primeros rayos de sol se colaban entre las nubes.
iluminando la escalinata del tribunal. Esa tarde, en todos los canales, se repetía la misma imagen. Sofía descendiendo los escalones del juzgado, con una mano en su vientre y la otra sosteniendo la dignidad que nadie más volvería a quitarle. Rodrigo, en cambio, era conducido en silencio hacia la patrulla. Miró una última vez hacia atrás, pero Sofía ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de lo que había perdido y la certeza de que el poder sin humanidad siempre termina derrumbándose. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Sofía cuando, días después del juicio, despertó con el canto de los pájaros en la ventana. Había alquilado un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, lejos del ruido, de los periodistas y, sobre todo, lejos de su pasado. Las cortinas blancas se mecían con la brisa de la mañana y el olor a pan recién hecho subía desde la panadería de la esquina. Por primera vez en meses, la calma no le resultó extraña. El vientre había crecido. Cada movimiento del bebé era un recordatorio de que la vida, incluso en medio del dolor, seguía abriéndose paso. Sofía se sentó en la cama, acariciando su piel estirada. «Ya casi, mi amor», susurró con una sonrisa leve. «Ya casi empieza nuestra historia». Valeria entró sin tocar la puerta, con una bolsa de frutas y esa energía que siempre traía consigo. «Buenos días, mamá luminosa», bromeó dejando las compras sobre la mesa. «Buenos días, ángel de la guarda», respondió Sofía riendo suavemente. Valeria la observó por un instante, con ternura. «Te ves diferente». «Me siento diferente». Sofía miró hacia la ventana. «Creo que por fin estoy libre». Pasaron los días. La prensa se fue calmando. Las portadas dejaron de hablar del escándalo Salcedo. Rodrigo, desde prisión, intentó enviarle una carta, pero ella nunca la abrió. La guardó en un cajón, junto a otras cicatrices que prefería no tocar. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Valeria, se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban a correr entre los árboles. Uno de ellos tropezó, cayó y se levantó riendo. Sofía sintió un nudo en la garganta. El miedo, por fin, se había transformado en fuerza. No más lágrimas, no más culpa. Esa noche, encendió una vela frente a la ventana y escribió en su diario: «No sé si alguna vez entenderé por qué tuve que caer tan bajo para volver a verme. Pero agradezco la caída, porque me enseñó a caminar sola, y si algún día mi hijo pregunta por su padre, le diré que no todos los hombres saben amar, pero que su madre aprendió a no callar». Al terminar de escribir, una sensación cálida la envolvió. Era como si la oscuridad finalmente se hubiera rendido. El pasado aún existía, sí, pero ya no la definía. Días después dio a luz. El hospital era otro, más pequeño, más humano. Las luces eran suaves, el ambiente sereno. Cuando escuchó el primer llanto del bebé, las lágrimas brotaron sin contención. Era un varón, fuerte, saludable y con unos ojos tan intensos que parecían reconocerla. «Bienvenido al mundo, mi pequeño», susurró besando su frente. «Aquí no hay gritos, solo amor». Valeria estaba a su lado sosteniendo su mano. «¡Lo lograste!» Sofía, ella sonrió débil pero plena. «No, lo logramos». Semanas más tarde, Sofía regresó a casa con su hijo en brazos. El sol del atardecer bañaba las paredes en tonos dorados. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Por un segundo creyó ver a la mujer de antes, la que lloraba en silencio, la que temía perderlo todo. Pero no, esa mujer había muerto. La que ahora la miraba tenía la espalda erguida, los ojos firmes y una sonrisa que brotaba desde la dignidad. El teléfono sonó. Era Germán Ruiz. «Solo quería decirte que el caso está cerrado oficialmente», le informó con voz tranquila. Rodrigo aceptó la condena y renunció a apelar. Sofía respiró profundo. «Gracias, Germán, por todo. No me agradezcas a mí. Agradece a la mujer que tuvo el valor de hablar». Colgó dejando que el silencio llenara la habitación. Afuera el cielo se teñía de violeta. Sofía acunó a su hijo, balanceándolo suavemente. «¿Sabes?
le dijo al pequeño. Nunca quise venganza, solo quería que el dolor terminara, y terminó. Se acercó a la ventana. El viento de la tarde soplaba con aroma a flores. Cerró los ojos, dejando que cada respiración se volviera promesa. Dicen que el dinero compra poder, pero ni todo el oro del mundo puede comprar la paz de una mujer que ya no tiene miedo. Rodrigo lo perdió todo, su fortuna, su nombre, su libertad. Sofía, en cambio, ganó lo único que importa, la dignidad. Y así termina este relato sorprendente. Una historia de dolor, justicia y renacimiento. Yo soy Santiago Valdez y este fue un nuevo caso real que nos deja una pregunta. Comenta, ¿él merecía eso? Dale like, suscríbete y sigue escuchando más historias donde la verdad siempre sale a la luz.